Continuando con nuestro estudio de Shabbat, vamos en la lección 13. El tema central de Shabbat es mantener el Shabbat santo, la ofrenda de pecado. ¿Y quién debe mantener el Shabbat? El Shabbat, ¿cierto? Estamos en la parte 13, corresponde a la lección número 13, y vamos a iniciar en esta noche. A ver, dice el castigo por la desobediencia. Venimos hablando de eso y vamos a tocar un pasaje para continuar al próximo tema, ¿cierto? Dice Números capítulo 15, vamos a leer del versículo 30 al versículo 35. Números capítulo 15. Números capítulo 15. Del versículo 30 al versículo 31. Dice la palabra del Señor, capítulo 30, versículo 30, perdón. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se había de hacer. Versículo 35. Y Jehová dijo a Moshe: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Amén. Hasta el versículo 35. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos hablando del castigo por la desobediencia. Y quizás para nosotros, en la actualidad, decirle no a Dios se torna de una manera hasta fácil, ¿no? Es normal. De hecho, le decimos más fácil no a Dios, ¿cierto?, que a las personas. Es más fácil decirle a las personas, sí, claro, cuente conmigo, que decirle a Dios, Dios, cuente conmigo. Porque primero están las personas que Dios. Y resulta que si miramos el texto que nos está guiando en esta noche sobre este tema, empieza diciendo el versículo 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ¿a quién entra? Entra el natural del pueblo, ¿cierto? La persona que ha nacido dentro del pueblo de Israel, pero también el extranjero. Mire ahí cómo también se aclara la situación de que las leyes, las normas, son para el uno y para el otro. Ahí están uniditos, el natural y el extranjero, ¿cierto? Y además dice, ultraja ¿a quién? Ultraja al Señor, ¿cierto? A Jehová. Así que la soberbia, la condición de no aceptar la palabra del Señor, de no desarrollar su santo Shabbat, ¿en qué se constituye? Que se constituye en un ultraje hacia el Señor. No sé si lo hemos mirado así, no sé si lo hemos percibido así, pero es lo que la palabra nos está diciendo. El no observar sus leyes, ¿cuáles? Las que conocemos, no, todas. Que vamos nosotros de pronto en un proceso en el cual vamos conociendo algunas leyes y conoceremos más, ¿cierto? No nos quita la responsabilidad que tenemos delante del Señor, porque todos tenemos esta Biblia, ¿cierto? En las casas todos tenemos la Biblia. ¿Y de dónde se sacan las 613? ¿De dónde sacan las 613, hermana Estela?
Mara Estela, ¿me escucha? Aló, aló, sí. ¿De dónde se sacan las 613? ¿De dónde qué? ¿De dónde se sacan las 613 leyes? ¿De dónde las saca el pueblo? De los mandamientos de Sí, la Biblia. correcto, de la palabra del Señor. Entonces fíjese que Números 15, el versículo 30, inmediatamente nos introduce en eso, ¿cierto? Y dice, así el natural como el extranjero ultraja a Jehová. Esa persona será cortada, del medio de su pueblo. ¿Qué implica ser cortado del medio de su pueblo? Hermana Elena, ¿qué implica ser cortado del medio de su pueblo? ¿Me escucha, hermana Elena? Sí. De su pueblo es fuerte. Es muerte, ¿cierto? Entonces, en esta clase, en alguna clase pasada, dijimos que tenía esa doble connotación. La connotación de ser cortada de manera muerte, como vamos a ver más adelante en estos versículos, pero también puede ser cortada, separada del pueblo. Y esa separación del pueblo también implica muerte. Y una muerte peor. ¿Cuál será esa muerte peor? Una muerte espiritual. Porque no nos olvidemos que estar separado, ser cortado del pueblo, implica estar cortado de la presencia del Señor. Entonces eso tiene que ver directamente con muerte física y muerte espiritual. Que para el caso de hoy, ¿cierto? Se vería un poco más en la muerte espiritual. En la muerte espiritual. Pero cuando estemos en comunidad, de cierto, tendremos que aplicar mandamientos. Entonces tengamos en cuenta eso. ¿Sí están conmigo? ¿Sí vamos a estar? Y dice, esta persona será cortada de en medio de su pueblo. Entonces ahí está esa doble implicación. Versículo 31. Dice, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová. Hermana Alba, ¿qué es tener en poco la palabra de Jehová? Sí, cuando no se, ¿cómo le explicar? No se crea esta palabra o no se obedece a lo que él está hablando. Entonces se tiene en poco y no se hace caso mismo. Un ejemplo. Sí, por ejemplo, ahí está diciendo que la persona no salga a recoger la leña. En dado caso, nosotros hoy en día es trabajar. Entonces, si vamos a trabajar ya sabiendo que el mandamiento nos manda a guardar el Shabbat y reposar y no trabajar, y si vamos y lo hacemos, pues estamos teniendo un poco la palabra, el mandamiento que el Eterno nos está dando. Ok, pero fíjese que ahí también el contexto indica... ¿Aló? Sí, ¿me escuchan? Sí. Ahí también el contexto indica... ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Ok, fíjese que ahí el contexto también indica que aparte de trabajar, que efectivamente no se debe trabajar, también es obra de labor para cocinarlo. Es decir, que si yo estoy cocinando, porque la leña ¿para qué era? Para llevar a cocinar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, tiene esa intención también, pero el solo hecho de levantar carga, acordémonos de las clases pasadas, que también está prohibido llevar carga, ¿sí? Entonces, este hombre está teniendo varias esferas quebrantando Shabbat. Dímenos. Pues es que pues uno lo primero que piensa es va a cocinar, Sí. pero no necesariamente. Puede estar haciendo varias cosas. Primero, uno no sabe, puede estar haciendo frío. Allá también cae mucho, se sabe. Entonces uno no sabe si era de pronto para calentarse, o uno tampoco sabe si es lo que está adelantando trabajo para la próxima semana. Sí. Entonces, en cualquiera de las tres circunstancias, sea que fuera a cocinar, o porque quería calentarse un poco, o porque estaba adelantando trabajo, igual estaba infringiendo el Shabbat. La orden es no desarrollar actividad, ¿cierto? Entonces podría ser cualquiera de esas situaciones y no cargar. Entonces eso lo hace más gravoso.
Dice, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, y fíjese que lo hace de manera singular, porque el mandamiento es el mandamiento de Dios, no son los mandamientos, es uno solo, la Torá, ¿cierto? La palabra del Señor. Ya, por eso aquí cabría decir, incumplir uno es incumplir el resto. Y ya lo hemos mencionado antes, ¿cierto? Enteramente será cortada esa persona. Fíjese que cuando en la palabra del Señor se repite la palabra, se repite una palabra, tiene un propósito. Y eso se llama, dentro de la hermenéutica, se llama la ley de la repetición. Y cuando el escritor santo, ¿sí?, guiado por la mano de Dios, ¿sí?, escribe y coloca una palabra repetida, quiere decir que debemos ponerle cuidado, ¿sí? Porque arriba está diciendo, este será cortado, y en el versículo 31 está diciendo, enteramente será cortada esa persona. Fíjense, dos palabras en dos versículos que se repiten. Su iniquidad caerá sobre ella. Entonces fíjense que es una acción de maldad, ¿cierto? Estando los hijos de Israel en el desierto, el versículo 32, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo, y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moshe y a Aarón, y a toda la congregación. Fíjense que el texto no nos dice para qué estaba recogiendo leña, pero podemos decir por su contexto que podría ser para eso, ¿cierto? Ok, dice, y lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. O sea, como era algo novedoso, lo reunieron y lo pusieron en la cárcel. ¿Por qué lo pusieron en la cárcel? Porque no estaba declarado, no sabían qué hacer ante esta situación. Y el versículo 35 puntualiza mucho más. Dijo Jehová a Moshe, irremisiblemente muera aquel hombre, apedreado, ¿cierto? Apedréelo, toda la congregación fuera del campamento. Entonces mire cómo es que el Señor mismo está ordenando, sentencia de Dios, no es sentencia de hombres. ¿Duro? Sí, duro. Pero ¿qué es el hombre para decirle al Señor no? Hermana Gladys, ¿por qué el Señor está diciendo que apedreen a este personaje? ¿Por qué es que el Señor, por qué? La desobediencia, ¿por qué? Por la desobediencia, porque no obedeció a la ley de guardar el Shabbat. Ok, ¿y no se podría castigar al estilo salón de clase? ¿Lo pongo en un rincón y le levanto las manos durante medio día? ¿Así, parado en el rincón? ¿Sí? ¿Por qué ese castigo no aplica? No, porque el Señor la ley que mandó fue apedrear. Correcto. Acabar la punta de piedra. Sí. Pero ¿sabe cuál es la intención de esa sentencia que a nosotros nos parece dura? La intención es evidenciar, ¿cierto?, la mala conducta que se convierte en pecado ante la congregación. Porque la congregación, y hoy nosotros somos de dura cerviz, ¿se dan cuenta? Entonces, si hay una sentencia de muerte, fíjense que está Moisés, Aarón y toda la congregación. Eso quiere decir que todos están viendo que el incumplimiento de la ley, ¿cierto?, acarrea sentencia de muerte. Entonces, Aarón, Moisés y toda la congregación van a poder mirar y decir, es mejor, ¿cierto?, no hacer o no cometer ese pecado en contra del Señor. Esa es la manera lúdica de enseñar el Señor. Pero fíjense que aún así tampoco se vuelve injusto. ¿Por qué? Porque guardar Shabbat no es un beneficio para el Señor. Guardar Shabbat, ¿quién es el primer beneficiado? Uno. ¿Y por qué guardando Shabbat uno es beneficiado? ¿David está ahí? ¿David está ahí?
¿Por qué guardar Shabbat? O sea, ¿por qué cuando uno guarda Shabbat, David, el primer beneficiado es uno? Yo lo voy a explicar por el descanso que uno tiene, ¿no? ¿Por el descanso? Podría ser, pero no del todo, ¿cierto? Porque esa es una partecita, ¿ya? Pero uno sale beneficiado de Shabbat porque en Shabbat, ¿qué se hace? Se alimenta el espíritu. Usadela lo está diciendo acá. En Shabbat se alimenta el espíritu. En Shabbat usted tiene la oportunidad de leer la Biblia, de ir al escrito y decir, ah, Señor, mira, esto es para mí. Ah, Señor, mira las bendiciones que tú tienes para mí. Señor, gracias porque mira, esto hizo este pueblo. Mira, ah, Señor, gracias porque no debo hacer esta situación. El primer beneficiado es uno. Pero como el hombre es terco, de cabeza y de corazón, entonces el Señor actúa y da un acto de misericordia, evidenciando esa sentencia para que el hombre aprenda. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Ok, Luz tiene una pregunta. Lo que pasa es que hoy en día, si una persona llega a morir, o bueno, de pronto algo malo ha pasado en su vida, de pronto no está cumpliendo el camino del Señor, y por X o Y motivo cae enferma o llega a morir, pues la persona, ¿qué es lo que dice? Ay, el Señor le puso la mano encima, el Señor está castigándole porque hizo mal. El Señor había podido castigar al hombre. Sí. Pero ese no era el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito? Ustedes mismos castiguen. Yo me he preguntado. Nosotros decimos que apedréelo. En un momento en el que tengamos que levantar la mano contra otra persona y apedrearlo, ¿qué pensaríamos? ¿No estaríamos nosotros también en esa posición de que es posible que yo esté incumpliendo y también pueda ser apedreado? Por eso Yeshua Por dice, eso el Señor Yeshua dice, mírese, examínese primero cada uno. ¿Y que esto? el que esté libre de pecado lance la primera piedra. ¿Por qué? No porque el Señor esté prohibiendo su propia ley. No se trata de eso. Se trata más es que el Señor quiere que nosotros estemos como concentrados en cumplir sus mandamientos y que le temamos realmente de corazón. Uh-huh. Pero no va a pasar Hasta que no aprendemos, hasta que no aprendamos y hagamos conciencia aquí y aquí. ¿Cierto? ¿Cómo? Una pregunta, pastor. Señora. Bueno, pero entonces, por ejemplo, hoy, si una persona ya que está en la quejilá congregando, si yo estoy cometiendo una falta en Shabbat, entonces la van a apedrear. ¿Qué falta? La misericordia, o sea, y entonces en la gracia, pues el perdón del Señor, del arrepentimiento y todo, o sea, en eso no entiendo, en ese momento no entiendo. Esto ya lo habíamos enseñado, pero muy buena pregunta, hermana Alba. ¿Sí? Porque todos sabemos, ¿cierto?, que el Señor Yeshua murió por nuestros pecados. ¿Sí? Él murió por nuestros pecados. Luego la sentencia de muerte por ese pecado recae sobre él. Así que nosotros hoy, por ejemplo aquí, la hermana Alba no vino a Shabbat. Entonces deberíamos apedrearla. No, porque es su relación directa con el Señor. ¿Sí? Es su relación directa con el Señor. Y el Señor le tomará cuentas el por qué. Eso ya es una situación personal entre mi hermana Alba o entre cada uno de nosotros y el Señor directamente. Nosotros, primero que todo, imagínense el reguero acá, ¿sí? ¿Cuándo aplicamos estas leyes en sentencia como tal? Por ejemplo, cuando estemos en persecución y que nos podamos ir un grupo, ahí tendremos que ajustarnos perfectamente a la palabra del Señor para efectos de convivencia. ¿Sí? Porque está visto que convivir no es tan fácil. Luego,
hay que poner la ley del Señor para establecer o tener ese parámetro de que todos estemos obedeciendo al Señor, ¿sí? Pero no lo podemos matar. O no es que no lo podemos, ¿cierto? No debemos en este momento. En este momento no se puede, pero de verdad que lo que pasa es que la gente, a ver, Ojo, porque el Señor Yeshua lo que hizo fue suplir la sentencia de pecado, ¿no? ¿Sí? De muerte por el pecado. hay algo que sí nos preocupa y es que todavía seguimos pensando como cristianos. Sí. Entonces, seguimos pensando en la gracia y estamos menospreciando el valor de la ley de Dios y su sentencia. Y si Él dice esto es perpetuo, es perpetuo. Aquí porque realmente no lo podemos hacer. No hay templo, no estamos en comunidad, no Yeshua murió por los pecados del hombre. Hay muchas connotaciones que no nos dejan levantar la piedra contra otro, porque empezando esta reflexión, hermana Alba, es la primera reflexión que uno debe hacer. ¿Yo estoy tan limpio de conciencia para levantar la primera piedra? ¿Sí me hago entender, hermana Alba? Sí, claro, porque pues todos cometemos errores y... Entonces todos estaríamos en sentencia de muerte y todos tendríamos que morir, ¿sí? Exacto. Entonces ahí debemos ser cuidadosos en eso, pero que el mandamiento está vigente, ¿sí? Esto ya lo habíamos hablado, pero de pronto la hermana Alba... Sí, eso quede claro, porque entonces uno dice, uy, no, entonces me van a pegar. No, lo que pasa, no, pero yo sí quiero decir Ahora, algo. a ver, Isabela quiere decir algo. Lo que pasa es que sí debemos morir por infringir el Shabbat. Eso es cierto. Y todos. Por eso ninguno está exento. Lo que pasa es que, por ejemplo, acá en el grupo, nosotros sabemos que en la mañana estamos conectados con el rabino en sus diferentes hogares y que en la tarde nosotros aquí cerramos el culto. Eso se sabe. Sí. Hay personas que son nuevas y están llegando, no entienden qué es un Shabbat, no conocen, pero tienen el deseo de conocer a Dios. Están en ese proceso. Sí. ¿Cómo se va a pelear a una persona que hasta ahora llega y está en un proceso? Hablemos de los que llevamos 3 años o más. Eso ya es uno ser conchudo, cuando ya uno puede realmente decir no y tomar decisiones. Segundo, a uno la gente le puede decir, ¿por qué no lo ha preguntado? Y yo me imagino que serán todas las congregaciones, no, si yo todo el día estoy pero reconectado con el Señor. Y realmente vienen es al cierre del Shabbat. Sí. Uno no es quien para conocer la mente y el corazón de la persona. ¿Y cómo va a ser uno si no está viendo la persona, que no está conectada con el Señor, decir, mentiroso, lo voy a apedrear? En ese sentido ya es algo personal. Y ahí es donde cae el juicio personal a cada uno. Sí, a nosotros nos queda solamente enseñar lo que está en la palabra y mencionar que Shabbat es importante, ¿sí? Ahora, nosotros nos reunimos aquí de 4 a 7 y bueno, un tiempo pasadito, ¿cierto? Pero realmente no sabemos en sus casas o donde quiera que estén cómo están, si están guardando o no están guardando. Y pues la verdad eso ya es muy personal. ¿Sí? Entonces eso debe quedar claro. Señora. Yo creo que el Shabbat es santa convocación, Sí, ¿cierto? sí. O sea que nos queremos de reunir. Y gracias por lo que usted nos compartió, que no está el templo ni vivimos en comunidad. Entonces, lo que hemos aprendido durante el tiempo que el rabino ha explicado sobre las leyes mayores y las leyes menores, es que hay leyes que debido a que no está el templo y que no vivimos en comunidad, no se están cumpliendo. Pero les damos como testimonio que los hermanos aquí en Nueva Jersey, cuando entre todos nos ayudamos de guardar el Shabbat, y cuando nos esforzamos y lo guardamos y seguimos y nos ayudamos, uno ve las bendiciones de uno guardar el Shabbat como Dios lo manda, porque cuando uno empieza así, al principio uno no sabe, pero uno va aprendiendo, el Ruach HaKodesh se va enseñando a uno y guiándolo,
a volverse uno bien celoso de Sarai. Es Y correcto. muchas veces hemos aprendido que el Satanás es bien astuto, él sabe lo que estamos tratando de hacer, entonces se mete un montón de cosas para alejarlo a uno de hacerlo bien. Y es una pequeña batalla ahí en semana, y los viernes, y los sábados, pero uno va mejorando, disponiendo el corazón y la obediencia. Ok, muchas gracias, hermana. Pero fíjese que el problema radica en que queremos seguir pensando de una manera cristiana. Y el pensamiento cristiano es que sobreabunda la gracia y la justicia de Dios se acorta cuando los atributos de Dios son iguales en toda su condición. Dios no es más justo de lo que es amoroso. Tiene la misma condición de estatura, ¿sí? Entonces, si la situación sería porque ama, juzga, ¿se da cuenta? Y tiene la misma condición porque es un atributo de Dios, ¿sí? Y Dios es perfecto. Pero la interpretación cristiana o que nos han enseñado es que es solo gracia. Y sí, la gracia ya hemos visto y estamos viendo, yo lo decía hace un ratico, esta sentencia es gracia de Dios, es gracia para con el pueblo, para que se pierda, quizás haya castigo de uno, pero el resto comprenda, ¿se dan cuenta? Entonces esa es la intención. Muy bien. Dice pregunta técnica, Gladitos. Pregunta. El señor que fue apedreado tuvo la oportunidad de ser ¿No? Dice Gladitos, Bueno, aquí dice, el señor que fue apedreado, tuvo oportunidad de salvarse. yo creo que seguramente sí, ¿ya? Pero póngale cuidado, el solo hecho de que Dios, la situación es esta, el solo hecho de que Dios hubiera ordenado él mismo, porque es que la situación es esta, Dios le hablaba a Moisés y Moisés le hablaba al pueblo, la comunicación es directa, ¿ya? Es estar casi que hablando con Dios. Y una persona que vaya y recoja leña sabiendo que no puede hacer eso y lo haga, ¿qué quiere decir? Pues ese Dios no es mi Dios. Entonces tendría que tener la sentencia. El tiempo de reflexión, desde luego que lo tuvo. ¿Cuándo? Desde el momento en que se le dio la orden y de ahí para adelante. Es más, cuando él levantó la mano o estiró la mano para levantar la leña, yo creo que él tenía presente que lo que estaba haciendo es malo. ¿Por qué? Porque posiblemente era el único que estaba haciendo eso. ¿Se da cuenta? Y estaba prohibido. Era normal. ¿Se da cuenta? Entonces, debemos ahora, no se trata, ahí no están diciendo que si fue algo. Lo que están diciendo es que si tuvo tiempo de arrepentirse. No sé, pero sí tuvo un espacio para tener la comprensión de la palabra, porque es que estaba ahí. Eso es como si a usted Dios le habla en este momento, no haga esto, hermana Gladys, y usted va y lo hace. Pues, ¿qué está diciendo? Dios no me importa, ¿sí? De entrada. Entonces, en ese sentido es. Muy bien. ¿Claros hasta ahí? ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Entonces dice, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Ahora, quiero puntualizar algo. Para todos. El que da la orden es Dios. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me comprende? ¿Qué quiero decir con esta aclaración? Que no hay nada más perfecto que Dios, ni sobre la tierra ni sobre el mundo. Dios es perfecto, ¿sí? Así que si el Señor dijo que lo hicieran, es porque efectivamente eso era lo que había que hacer. Y con eso nos quitamos la idea de preguntar, ¿se arrepintió, se salvó, se condenó? No nos corresponde, porque si hubiera sido de pronto un hombre el que lo hace, pues uno dice, venga, ¿ya? Pero aquí directamente el que está diciendo en el versículo 35 dice, y Jehová dijo a Moshe. ¿Sí ven que la palabra es directa de Dios?
Entonces ahí se nos cae cualquier situación de que sí tenía que morir, no tenía que morir. Es lo que es porque el Señor lo dijo. ¿Listos? Oh, perdón, una pregunta, qué pena. Señora. Pero entonces, ¿qué pasa en este momento con las personas que tienen que trabajar en Shabbat? Ya les he explicado. ¿Qué pasa ahí? Ya les he explicado. ¿Qué les he dicho? Usted tiene que pedirle al Señor de todo su corazón que le permita guardar Shabbat, porque el Señor coloca su mandamiento en Shabbat, de guardar Shabbat. Pero usted también va a llegar un momento, pueda que Dios le dé los turnos, como yo puedo testificar hoy. Yo trabajo en una universidad, mi hermana Alba sabe, ¿cierto? Y yo tuve que hablar con mis jefes, no con uno, con varios, para que me dejaran Shabbat libre. Y hablé un semestre y este semestre, por la voluntad del Eterno, la gloria sea para Él, me dejaron el viernes y el sábado limpio, sin clases. Viernes en la noche y el sábado limpio. Pero sí ve que yo tenía en mi corazón el deseo de guardar el Shabbat y yo era con esa carga diciendo, Señor, ¿cómo yo enseño si me toca trabajar en Shabbat? Y le pregunto, hermana Alba, si el día de mañana me colocan clases en sábado, ¿usted qué cree que yo debo hacer? Renunciar a eso. ¿Por qué, hermana? Pues porque ya su merced tiene claro y conciso verdaderamente el que ya fue llamado, escogido para enseñar la palabra y que ya nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro corazón al guardar el Shabbat verdaderamente, el que queremos obedecerle a Él. Pero entonces lo que pasa es que yo me hago esta pregunta, como dice acá, que Jehová le dijo a Moisés, irremisible muera aquel hombre, y se está tratando hoy en la clase de que ustedes lo están diciendo que se tendría que apedrear. Entonces que quede muy claro, porque hoy en la actualidad, pues muchísima gente que ya está viniendo a las raíces hebreas y está viniendo, la casa de Israel está siendo llamada, pero que trabajan, entonces pues en este caso, o sea, ¿cómo no se podría apedrear? No. Yo ya entendí que ustedes dicen que es cuando esté el templo o en la huida, Okay, no hermana. en este momento. Hermana, póngale cuidado. Eso tiene que quedar claro, porque si no, entonces forma una confusión en uno, ¿cierto? Ok, está claro, es lo que hemos dicho, ¿cierto? Pero tengamos cuidado. No se le olvide, hermana Alba, que esta es la clase número 13. Y de aquí para atrás hemos visto 12 clases en las cuales hemos hablado sobre eso en repetidos momentos. Entonces, las personas que llegan nuevas, desde luego, si usted es un bebé espiritual, yo no lo voy a coger y le voy a dar con la Biblia, ¿cierto? Pero entonces, si esa es la ley o la regla para los nuevos, deberíamos tener una regla para los viejos. ¿Cuál sería la regla para los viejos, hermana Alba? No sé. Pues sería aplicarle directamente la palabra del Señor. ¿Sí se da cuenta? La palabra del Señor. Entonces, ojo, porque creo que no me ha comprendido. Es la segunda vez que le trato de decir, y decimos, ojo, porque tenemos nuestro Salvador, Yeshua, ¿sí? Que murió por nuestros pecados. Ojo, porque Claro, no lo podemos negar jamás. Nunca. Ojo, porque Yeshua dijo, el que esté libre de pecado, levante la primera piedra, ¿sí? Ojo, porque Sí. hay muchas condiciones que no nos permiten ahorita apedrear. Inclusive hace menos de 10 minutos lo mencionamos. Quien esté libre de pecado, levante la primera piedra. ¿Ya? Todas aquellas personas que son nuevas tienen que acercarse al Señor, ¿sí? Y tienen que ya hoy tenemos una bendición, y es que tenemos esta clase grabada y las otras. Entonces, cuando tenemos estas dudas, pues vamos y repasamos cuantas veces necesitemos el video, ¿cierto? Para consolidar estas cosas que son difíciles, pero no podemos negar, hermana Alba, que lo que escrito está, escrito está. ¿Me hago entender? Sí, señor. Ok, entonces continuemos. Muy bien, muy buena tertulia, muy buena, muy bien, porque eso nos permite aclarar.
Dice Susana, ¿qué dice ahí? La desobediencia intencional es considerada blasfemia, como no seguir el reposo. Eso se convierte en blasfemia. Mire lo que dice esa frase tan buena. La desobediencia intencional. ¿Cuál es esa? Es que Cuando sé que yo no deliberadamente desobedezco. Sé que, por ejemplo, Shabbat para muchos de nosotros, los que estamos aquí reunidos, ya es una verdad, ya es algo que tenemos claro. Entonces no cumplirlo es una desobediencia intencional. Y eso es considerado blasfemia, ¿cierto? Como no seguir el reposo. Eso se convierte en la blasfemia, es lo que está diciendo esa frase ahí. Y claro, es apenas comprensible, es apenas coherente. Dice, seguramente el Padre te va a pedir cuentas sobre esto. Debes ser responsable por tus acciones. Ese seguramente es de seguro. El Padre nos va a pedir cuentas. Pero fíjese que las cuentas se dan enfrente del trono blanco. Y quizás ahí ya haya sentencia juzgada, realizada. Eso no es como cuando se va a graduar uno, que hace un trabajo de grado y tiene la oportunidad de defender su trabajo. Y si se defiende bien, pues usted pasa el trabajo, ¿cierto? Y puede acceder a su grado. Acá no, porque aquí ya las reglas están puestas. Las reglas están puestas en la palabra del Señor. Y sobre eso es que Yeshua va a juzgar. Por eso es que esto es individual. Esta situación de vida, de práctica, es individual. Como decía mi hermana Adriana hace un rato, sí, somos conscientes de las leyes mayores y los mandamientos menores, ¿cierto? Unos que rigen para todos y otros que realmente cada uno, ¿cierto?, se hace responsable delante de Dios. Y eso es clave, eso es clave. Muy bien, continuemos. ¿Qué dice ahí, Luisa? Cuando no reconoces, pasas a un estado de blasfemia, pues le estás diciendo a Dios que tú sabes más que él. ¿Cómo ven esa frase? ¿Cómo ven esa frase? Cuando no reconoces, pasas a un estado de blasfemia, ¿cierto? Pues le estás diciendo a Dios que tú sabes más que él. Hace un rato les estaba diciendo, ahí, como está ahí, es porque es lo mejor que puede estar ahí, porque el Señor es el que lo dictó, ¿sí? Entonces el no reconocer, guardar Shabbat, el no reconocer las leyes dietéticas, que también ya las conocemos, ¿sí?, eso me introduce a ser soberbio. Y la soberbia me conduce a la blasfemia, ¿cierto? Porque no le estoy haciendo caso al Señor. ¿Se entiende la idea? Es la que está planteando el rabino allí, ¿cierto? Entonces tengamos esto mucho en claro, porque a veces decimos, no, Dios es amor. Claro que sí, Dios es amor, pero también es juicio castigador y consumidor. Entonces, y esto no es un evangelio de terrorismo. Sí, porque dirían, uy, pero es que este hermano sí está como pesado, y no, es lo que está en la Biblia. Si la leemos, ahí lo vamos a encontrar. ¿O quién no ha encontrado lo que yo he dicho hoy en la Biblia? ¿Hay algo que yo he dicho que está por fuera de la Biblia? De pronto está por fuera de la interpretación de alguien, pero lo que importa aquí no es la interpretación personal de cada uno. Lo que importa aquí es lo que dice la Biblia, y eso es lo que hacemos en este grupo, en esta quejilá. Y a Dios le ha placido, ¿sí? Y por eso muchos han venido y muchos han ido. Si estuvieran todas las personas que llegaron, tendríamos como 50 o 60 personas. Pero aquí enseñamos lo que es la palabra, no lo que nos gusta al oído. Esa es una gran diferencia. El mundo está lleno de predicaciones que nos gusta al oído, ¿cierto? Pero debemos enseñar lo que está en la palabra del Señor. ¿Qué dice Isaac? Debemos enseñar a nuestros hijos sobre el obedecer para que no tengan que pagar ante el Eterno, pero también debemos hacerlo con nuestro testimonio. Eso es. Esto es clave. Y esto aquí todos debemos estar
conscientes y coherentes en esta frase. Debemos enseñar a nuestros hijos, ¿cierto? Para que ellos aprendan y no tengan que pagar las consecuencias delante de Dios. Y viene también de los abuelos. Los abuelos, y si tuviéramos encima de los abuelos los bisabuelos y todo, cada uno... No, porque también yo me acuerdo de la chilindrina, bisabuela, ¿cierto? Bisabuelos, bisabuelos, tatarabuelos, los que quieran de los abuelos, tendrían que dar responsabilidad por cada uno de sus descendientes, ¿cierto? Sí. Esa situación, y aquí es, esa situación que no, es que el hijo es de ella, también debemos nosotros aportar, porque también, ¿qué tal Abraham diciéndole a... No, él era el patriarca. Abraham le hacía caso todo el mundo, ¿cierto? Le hacía caso a su esposa, sus hijos, su hijo, sus nietos, la descendencia de ellos, todos, porque era el patriarca. Y eso es así es que Dios lo ideó. Porque ese esquema, suena algo interesante, pero ese esquema como de pirámide, lo que permite es blindar a los que vienen adelante. ¿Sí se da cuenta? ¿Blindar de qué? Pues del pecado, de su entorno, de toda la situación. Eso es lo que se debe hacer. Pero también debemos hacerlo con nuestro testimonio, porque yo no puedo apretar al hijo y no hacerlo yo. Y ahí más de uno fallamos. Entonces debemos ser conscientes de eso. Ok, ¿claros hasta ahí? Vamos a pasar a este espacio que dice comprar y vender en el reposo. Comprar y vender en el reposo. Fíjense que en las 13, miren lo que dice acá, que es cierto. En los últimos estudios hemos cubierto mucho tema sobre Shabbat, pero no hemos visto un texto donde se prohíba vender o comprar en el reposo. Pero hemos visto que no podemos llevar carga en el reposo, como por ejemplo cargar tu carro con productos para vender. Eso sí lo hemos visto, ¿cierto? Pero un texto puntual, no lo hemos visto. Entonces la pregunta es, ¿se puede comprar y vender en el reposo? No. ¿Por qué? Porque es día de reposo, que estoy trabajando. Porque es día de reposo, porque estoy trabajando. Además, cuando Esdras regresó. Ya vamos para allá, ya vamos a tocar ese tema, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿quién está ahí en el Sky? ¡Liz! No, Liz no, porque Liz lleva viniendo dos veces, mira qué tan abusivo, ¿cierto? ¡Hermana Estela! Señor. Desde Pereira, ¿se puede comprar y vender en el reposo? No, señor. Por ejemplo, ay, se me olvidó la leche para el desayuno. Se quedó olvidada porque no se puede. Se quedó olvidada, ¿cierto? Dice, recordemos que en Números el hombre fue apedrado por recoger leña en el reposo, ¿cierto? Y eso tiene condición de cargar, ¿cierto? Dice, la clave para el reposo es que debe ser un día separado para el rey, y eso es lo que nosotros debemos meternos en la mente. El reposo es un día separado. ¿Cuántas veces lo hemos repetido? ¿Separado por quién? Primero por el Señor. El Señor separó su día para nosotros. Y segundo, por nosotros. Entonces la pregunta es, ay, pero si sale algo de urgencia, entonces yo diría, ¿qué es lo de urgencia? Entonces podemos decir, por ejemplo, tenemos un bebé, ¿sí? Y el bebé usa pañales desechables. Y resulta que se le acabaron los pañales desechables en Shabbat. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Compramos o no compramos? No se puede. Ojo que el problema no está ahí. El problema recae en esto. Como nosotros hacemos Shabbat, debemos prever
que no tengamos que comprar en Shabbat. Así que yo tengo que mirar que los pañales estén para Shabbat. Y si no miro que los pañales estén para Shabbat, es porque no preparé mi Shabbat. Y de esta clase ya tuvimos una clase que era preparando Shabbat, ¿cierto? La preparación de Shabbat. Se toca como la ¿Sí? antigua. ¿Toca como la antigua? Sí, ¿Con un trapo? pañal, sí, se le hace un pañal de tela y un Bueno. plástico y ya. No sé. Yo los estoy diciendo es que el problema no es de comprar, sino es de la situación. Ahora, va la otra situación. Vaya arranca. Si por ejemplo en Shabbat alguien le da un ataque al corazón y yo tengo que pagar la consulta de la EPS porque le cobran a uno, Por llegar. o sea, usted entra, funciona así, usted se enferma, va al centro médico, a la clínica y le cobran un copago. Yo estoy pagando y comprando un servicio. ¿Lo puedo comprar o no? Sí, porque la se vida está va por muriendo. encima. Ok, entonces ahí funciona y lo puedo hacer porque tiene connotación de atalaya, salvar una vida. ¿Mm? Entonces, todo lo que sea orientado para salvar una vida, se puede hacer. Pues lo que ¿Cierto? le pasó al hermano en la congregación del rabino, estaba en pleno chaval Correcto. y se enfermó, tuvieron que Y, llevarlo al y médico. llamaron al paramédico y lo que pasó allá en la congregación de Nueva York, de Estados Unidos, ¿cierto? Y el rabino paró su servicio y le dio los primeros auxilios. Y todos estuvimos ahí apoyando en oración, ¿cierto? Sí. Amén. Porque eso es función de atalaya. Entonces, ojo, que sí está estipulado, pero hay ciertas situaciones en las cuales, por ejemplo, Israel guarda Shabbat, pero si en ese momento a Israel lo atacan con bombarderos, ¿qué debe hacer el ejército? Pues Todo y tal, y responder. ponerse el talí, amarrárselo bien y empezar a defenderse, porque es función de atalaya. ¿Sí? Y esa es la relación que debemos hacer para meditar estos en los mandamientos. Señora, ¿iba a preguntar a alguien? Sí. Ok, entonces mire, la clave para el reposo es que debe ser un día separado para el rey. Él no quiere que nos ocupemos en cosas diferentes a esta. Y eso es porque el Señor lo pretende, el Señor lo desea, sino que solo nos destinemos para Él, como la relación matrimonial que tratábamos de mostrar en Shavuot, esa preparación, ¿se dan cuenta? Porque somos su esposa, y esa es la cita del esposo con su esposa, con su novia, por ahora con su novia. Continuemos. Dice, lo que dice la Biblia es que no debemos trabajar, y el trabajo implica que estás vendiendo algo, objetos, tus servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces comprar y vender implícitamente queda en condición de prohibición porque me conlleva un trabajo. Y ya vimos, Éxodo 20 del 8 en adelante dice que prohibido trabajar, no trabajo. Y miramos las palabras de trabajo, ahí están grabadas en los videos, señora. Obvio para las personas nuevas, por ejemplo, viven lejos, ¿qué tienen que hacer? No tienen carro, les toca comprar un servicio de transporte. El Señor dice, tienes que reunirte. Es una santa convocación. Exacto, entonces tiene que hacerlo. Si cerca de su casa no hay un sitio de reunión, uno puede coger el transporte, Claro porque que sí. va a cumplir el mandamiento de estar guardando el Shabbat. Tiene que estar guardando, toca hacerlo, ¿listo? Entonces, ojo, porque si tú estás mirando con objetos o servicios, implica o tiene la connotación de trabajar. Dice, ¿qué dice ahí, Susana? Por eso debemos entender el concepto que se nos transmite. Eso es. Entonces, el concepto es ese. Queda enfáticamente, ¿cierto? La prohibición de comprar y vender. Comprar y vender. El trabajar implica vender o comprar. Implícitamente está esa situación. ¿En dónde no se compra? ¿Qué negocio no compra o vende?
¿qué trabajo no compra o vende? Por ejemplo, si yo soy leñador, ¿qué estoy haciendo? ¿Comprando y vendiendo? Claro que sí, porque yo corto la leña para venderla. Entonces, implícitamente estoy haciendo o cayendo en esa situación. Si yo soy profesor, el trabajo es, entonces mi trabajo es servicio, eso también está prohibido, ¿sí? Entonces tiene que ver con labores que se hacen frecuentemente y que tienen que ver con la condición de trabajar. Ahora sí vamos al texto, Nehemías 13. Del 16 al 18. Don Luis, del 16 al 18. Al 18. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Eso es. Amén. ¿Cómo ven el texto? ¿Cierto? Dice, también había en la ciudad tirios. ¿Esos tirios qué son? ¿Qué son tirios? ¿De dónde son los tirios? ¿De Tiria? ¿Del río Tigris? No, esos serían tigriticas. Los tirios son los de Tiro. Los de Tiro. Y acuérdese que Tiro era una ciudad conocida por ser comercial, ¿cierto? Era muy comercial. Los tirios, correcto. Entonces, esos tirios, ¿cierto? Traían pescado y toda mercadería. ¿A dónde la traían? A Judá. Dice en Jerusalén. Y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Señora. Dice esta parte del 19. Dice, sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Y vi algo que me llamó mucho la atención en Israel. Es que pues los ortodoxos después del mediodía tocan sus chofares y empiezan a hacer esto. O sea, dar la orden de que se cierren los mercados y todo. Sí. Y yo digo, pues, en medio de todo, gracias a Dios por ellos, porque si ellos no estuvieran ahí insistiendo, la gente simplemente seguiría vendiendo. Seguramente, sí. Ahora, la intención, ya miramos, pero la intención sería que nosotros tuviéramos esa posibilidad desde el mediodía estar preparando ya, pero a veces es imposible, ¿ya? A veces es imposible por los trabajos. Entonces, como mínimo, pues por la noche cuando llegamos, ¿listo? Dice, también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería. Y dice, y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. ¿Sí? Pero mire lo que hace Nehemías. Dice, reprendí a los señores de Judá. O sea, los que compraban al parecer son los hijos de Judá. Pero él reprendió a los señores de Judá. ¿Por qué a los señores?
Porque son los patriarcas. Los líderes, los gobernantes, los príncipes son los que establecen las condiciones en las cuales se rigen. Pero lo reprendió con una situación muy clara. ¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis? Profanando así el día de reposo. Entonces, uy, ¿cómo así que profanar el día de reposo? Si ellos no están haciendo nada, o sea, ¿ya? Entonces decían, vender, están vendiendo, ya. Claro, y él aclara porque no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Elohim todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, haciendo memoria a la cautividad de la cual estaban saliendo. ¿Nehemías de dónde salió? Del cautiverio de Babilonia. De Babilonia, ¿cierto? Y así hicieron. Recuérdese que Jerusalén, Judá, estuvo cautivo fue por Babilonia, ¿no? Y estaban regresando nuevamente. Y él les está haciendo caer en cuenta. Dice que están en un proceso de edificación, de formulación de sus nuevas cosas, pero han olvidado también eso porque empezaron a hacerlo en Shabbat. Pero gracias a Dios está este sacerdote, ¿cierto? Que tenía función en el trono de ¿qué? Copero, ¿no? Se cree que era copero, ¿sí? Entonces era copero, pero Dios lo colocó ahí para decirle, ojo, ojo, ¿cierto? Porque nuestros antepasados pecaron ante el Señor por no guardar Shabbat. Eso nos debería hacer pensar la importancia de Shabbat, ¿sí? Para el pueblo y para Dios. Porque es lo que está pasando acá es una transgresión directa a Shabbat. Él lo está diciendo ahí. Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Elohim todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre ira, profanando el día de reposo. Para aclarar y consolidar la situación. Entonces, en definitivas, el concepto de mercaderear, el concepto de compraventa, implica trabajar. Así que no hay que hacerlo. ¿Listos? Continuemos. ¿Qué dice ahí, Isaac? Ellos estaban violando el mandamiento. Ellos tenían esa actividad como una excusa. Ya sabían lo que estaba bien y lo que no estaba bien. Claro que sí, porque están en el proceso de formulación, ¿cierto? Mire, el capítulo 9, versículo 38 en adelante, habla del el pacto del pueblo de guardar la ley. ¿Sí se da cuenta? Luego entonces, ellos ya... ¿De Nehemías? Sí, 9:38 y de ahí en adelante, ¿cierto? Entonces fíjese que ellos están haciendo un pacto en el cual deciden guardar la ley. Luego entonces, ellos sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal, así que estaban pecando deliberadamente. Esa es la condición. Pero no lo vamos a leer. Dice, en este texto deberían estar haciendo una santa convocación, y ellos estaban dispersos en sus mercaderías, ocupados, porque entre otras cosas, el tiempo cuando uno está ocupado en el trabajo o comercializando o ganando billete, se va, y más si le está yendo bien. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado en eso. Están dispersos en cualquier otra actividad. Ahí coloco los pececillos. No, realmente son pescados porque ya están pescados. Continuemos. Continuemos. Vamos a Amós, capítulo 8, versículo del 4 al 7. Sí. Amor, es que ¿Cómo así? Es que ahí aparece amor.
¿Amor? No, no lo dice. Amor. Es Amós, ¿no? Es Amós, capítulo 8. A ver, vamos a del 4 al 7. A ver quién está ahí. A ver, hermana Gladys, por favor, léalo, del 4 al 7. Entonces, oís esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venceremos el trigo y la semana es que no veo bien, y abriremos los graneros del pan y agitaremos las medidas y diremos el precio y talaremos con engaño en la balanza, y falsearemos con engaño en la balanza? A ver, ¿no? Sí, para el 6 y el 7. Para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos de trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob, no nos negaré jamás de todas sus obras. Ok. No se estremecerá hasta ahí. Sí, ahí está bien. Fíjense que este texto muestra la realidad de la gente, ¿ya? Muestra la realidad de la gente en el sentido de lo que pretende o medita la gente en su corazón, y es siempre robar, engañar, aprovecharse del pobre o de la persona que está en peor condición, siempre con una condición de tener ganancia o algún tipo de beneficio por encima del otro. Lo que muestra aquí es un retrato de abusivos, ¿o no? ¿Cierto? Y fíjese que está puesto este pasaje para hacer referencia o relación a nuestro contexto actual. ¿Qué tan correctos somos allá, comprando y vendiendo? ¿Qué tan correctos somos en nuestro pensamiento y en nuestro proceso de palabra? ¿Es coherente lo que pienso y lo que digo? ¿Cómo me muestro? Porque yo tengo barba y tzitzis, pero ¿qué tal afuera? ¿Cierto? Me preguntan, oiga, ¿usted por qué usa eso? Y digo, no, es que me pareció chévere. ¿Sería coherente eso que muestro con lo que estoy diciendo? Pues no, porque la respuesta debe ser, uso la barba y uso los tzitzis porque predico y trato de hacer o hago lo que está en la palabra del Señor. ¿Sí? Si Él lo ordena, yo lo hago. ¿Es la situación o es lo que debemos tener siempre presente? Siempre presente. Continuemos. ¿Qué dice Isaac? Lo que estamos hablando es sobre las compras. El Señor no quiere que hagamos intercambios de mercancías. No trabajar. Eso no tiene. Nuevamente. No debemos estar pensando en el momento que se acabará el Shabbat, porque tengo cosas que hacer. Eso muestra la intención de las personas y el deseo de estar más en el mundo que enfrente del Señor. Entonces ya va a ser las 7 de la noche pero este hermano Rubén, ¿cómo es que habla el pastor? ¿Cómo será que ya va a acabar? ¿Será que...? Pero debería uno estar tranquilo y permitirse aprender en el Señor. Claro, porque es el día del Señor. O estamos sentados ahí, estamos pensando en lo que va a pasar mañana. ¿Y mañana qué ropa me pongo? Ay, pero no he planchado la camisa. ¿Sí? Uy, tengo una reunión y entonces tengo que irme con esta corbata o esta camisa o este traje. Eso es pensar por fuera de Shabbat. Eso es ocuparse en mis propios deseos, en mis propias situaciones. Entonces, eso es lo que trata de decir. No debemos estar pensando en el momento en que se va a acabar el Shabbat, porque tengo cosas que hacer.
o sea, mi afán no es guardar Shabbat, mi afán es ir a cumplir la tarea, ir a cumplir la reunión, ir a cumplir lo del mercado, todas esas situaciones que podríamos tener más importantes. Entonces se vuelve en un distractor. Se trata de no acarrear cargas en ese día. El ser desobedientes es igual a ser una abominación ante el Señor. Lo habíamos repetido antes, ¿cierto? Lo habíamos dicho. Mira hasta dónde estamos apuntando. Dice otro espacio. El último parámetro igual. Y si eso no fue suficiente, ¿qué no fue suficiente? Pues las 13 clases que hemos visto de aquí para adelante. De aquí para atrás. Y si eso no fue suficiente, 13 clases hemos tratado de impartir. ¿Sí? A esta altura ya deberíamos estar todos, pero mejor dicho, pianitos en Shabbat, ¿cierto? Duchos en Shabbat. Pero si eso no fue suficiente, entonces, ¿quién fue el que cambió el reposo? De sábado a domingo. Entonces, recordemos, dice el rabino, la enciclopedia británica, ¿cierto? Nos dice que el conocimiento sobre las leyes del domingo fue una ley promulgada en la Constitución romana, liderada por Constantino en el año 321 antes de la era cristiana o común. La ley declara que las cortes de justicia, la ley declara que las cortes de la justicia, los habitantes de pueblos y los negocios deberían descansar el domingo, el día venerado al sol o del sol. Eso es lo que decía la ley, que las cortes, los pueblos y los negocios deberían descansar en el día venerado del sol, menos los que estén involucrados en las labores agrícolas. ¿Por qué en las labores agrícolas? Porque recordemos que el dios Sol era adorado por los romanos. ¿Por qué? Porque era el dios, supuestamente, que gobernaba sobre las cosechas. Si no salía el sol, no habían cosechas, ¿sí? Si no llegaba el verano que traía el sol, pues las cosechas no se daban. Entonces todos los que tenían ocupación en las cosechas podrían trabajar. De resto, todo el mundo tenía que descansar. Es lo que decía la ley. Constantino hizo esta ley en el año 325 antes de la era común. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Continuemos. ¿Qué dice ahí, Susana? El emperador Constantino en el año 321 fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajo. Únicamente se permitía a los labradores que trabajaran los domingos en faenas agrícolas, si el tiempo era favorable. Una ley posterior del año 425 prohibió la celebración de toda clase de representaciones teatrales y finalmente en el siglo VIII se aplicaron en todo su rigor al domingo cristiano las prohibiciones del sábado judaico. Eso es. Ahora, todo tiene una condición específica, ¿no? ¿Ya? Y esto es historia. La fuente, dice domingo, artículo del diccionario enciclopédico hispanoamericano. Entonces, dos fuentes de enciclopedias nos refieren al cambio del día Shabbat al domingo. Entonces, fíjese cómo ahí es cuando uno se da cuenta que desconocer la historia nos trae inconvenientes, en el sentido de aceptar lo que nos dicen. Porque quien no conoce, pues está casi que obligado a decirle sí a todas las propuestas que escucha en otro lado. Por eso el ejercicio de ir a la escritura, pero también estos datos históricos
que refieren los textos enciclopédicos o de diccionario no sirven. Y fíjense que esto está abierto para todo el mundo y siempre lo ha estado. ¿Ibas a decir algo, Luz? Sí, que a estas dos leyes, pero en el 321 y 425, se le suma la que están imponiendo ahora, que es Ahora la ley se está. dominicana, que Ahora supuestamente ya es con el enfoque Que para no la es familia. nueva, sino que es la misma que la están Claro, volviendo la a... están modificando simplemente con un enfoque más familiar. ¿Por qué? Porque pues antes por lo menos estaba la mamá en la casa con los niños. Ahora ya ni la mamá está con los niños, entonces bueno, un día para la familia. Entonces, sí, ahora es familiar. Ahora esto. ¿Cómo se pronuncia, Luisa? El católico es una publicación oficial del cardenal James Gibbons de septiembre 23 de 1893. La Iglesia Católica, por virtud de su misión divina, cambió el día del sábado al domingo. Ok, eso está en YouTube. Hay un video, ¿cierto? Que ustedes pueden ingresar a YouTube y pueden buscar por el cardenal James Gibbons, ¿cierto? Colocarle la fecha y pueden rodar el video. Y ahí es claro donde el hombre dice o puntualiza que fue por voluntad de la Iglesia Católica. En virtud de su misión divina, cambió el día del sábado al domingo. ¿Sí? Es lo que dice. Ahora, Susana. Pregunta, ¿tiene usted alguna otra manera de probar que la Iglesia tiene poder para instituir fiestas de preceptos? Mire esa pregunta que se hace. ¿Tiene usted alguna otra manera de probar que la Iglesia tiene poder para instituir fiestas de preceptos? Mire la respuesta. ¿Qué dice la respuesta, Isaac? Respuesta. Si no tuviera tal poder, ella no hubiera Podido hacer lo que encontramos en religiones modernas que están de acuerdo con ella. No hubiera podido sustituir la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, que es el séptimo día. Este cambio no se respalda con las escrituras. Eso es. Entonces, la pregunta es, ¿será que la iglesia católica tiene poder? Desde luego tiene poder. Y tiene poder y es seguida por quienes la siguen, digamos, que es seguida por la cantidad de iglesias que brotan de esa misma confesión. ¿Sí? Lo que les decía en Shabbat, este Papa Francisco pasó a la historia en todas las situaciones y paz por ser el primer Papa que predicó en un púlpito cristiano pentecostal. Que un Papa predique en una iglesia pentecostal, eso nunca se había visto. Nunca se había visto. Entonces este Papa está rompiendo dimensiones interesantes. Pero fíjese que terrible más aún que ese pastor de esa iglesia permita que un católico de la altura del Papa, con todo lo que abandera y representa, predique en su púlpito. Ahí muestra la unidad y la unión, ¿cierto? Está ya el ecumenismo encima. Continuemos. No, ya ahí acabamos. Continuamos la próxima semana sobre este tema y va a ser la última clase que vamos a ver de Shabbat.